pan y al vino como Agustín Tamargo. Cuba primero, Cuba después y Cuba siempre. Hola, buenas noches amigos. Después de una semana de ausencia, desde el pasado día 12, he estado ausente y no he podido darle la acostumbrada noticia debido a que fui restringido y me bloquearon el canal por esta semana por una publicación que hice que parece que a alguien le dolió y la quitaron. Entonces aquí estamos de nuevo. Yo soy Carlos Adames. Para quienes no me conocen, sepan quién soy. Pero bien, vamos a lo que venía. El tema hoy se trata de, como lo dice el título, al régimen cubano no le queda más remedio que reconocer su tremendo problema. Dice la noticia, ¿cuáles son las consecuencias para el país cuando cae en default? El juicio que el régimen castrista enfrenta en Londres a partir del 23 de enero, donde el fondeo CRFI Limited le acusa del impago de una millonaria deuda, está cada día más cerca. Por ello, los medios de propaganda volvieron a tocar el tema sobre el asunto relacionado con el peligro de quiebra que enfrenta el país si sus acreedores empiezan a emplazar al Estado en los tribunales internacionales. Hace solo unas jornadas, el vocero del régimen, Humberto López, en el Noticiero Nacional de Televisión emitió un prolongado comentario sobre la versión oficial que quiere transmitir el gobierno sobre el proceso judicial en Londres. Ahora, en un extenso artículo del Sanitariograma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, se explica a modo de pregunta y respuesta qué es lo que pasará si hay una sentencia desfavorable hacia el Banco Nacional de Cuba, BNC, Banco Central de Cuba, BCC, y los riesgos de que la economía cubana caiga en default. De acuerdo con el citado editorial, las finanzas públicas de la nación no están en riesgo, pues en el juicio no se discutirán montos financieros de la deuda. Se trata de una cuestión procesal de jurisdicción, por tanto, sea cual sea la decisión del tribunal, las finanzas del Banco Nacional de Cuba y Cuba no están comprometidas en esta decisión. El Tribunal de Londres solo determinará si CRFI Limited es el acreedor legítimo de la deuda que tiene Cuba y que compró a los acreedores originales. La posición oficial del gobierno castrista es que tanto el Banco Nacional de Cuba como Cuba jamás han desconocido las deudas contraídas siempre que sean válidas, legales, vigentes, exigibles y vinculantes. Se han mantenido siempre el interés de negociar con aquellas entidades que sí son acreedores legítimos. Sin embargo, esas negociaciones tampoco le garantizan a los acreedores que van a poder cobrar la deuda, pues una y otra vez las autoridades cubanas incumplen con los periodos de pago de deuda. En cada ocasión ponen un pretexto distinto, como ha pasado con el Club de París, un grupo de acreedores que le ha otorgado innumerables facilidades cuando el Estado castrista alega una compleja situación en sus finanzas producto de huracanes, la pandemia del coronavirus o el siempre socorrido argumento del bloqueo de Estados Unidos. Cuando las consecuencias de caer en default, el default se produce cuando un deudor deja de realizar los pagos correspondientes a su acreedor. De esta manera, el deudor cae en la cesación de pagos o default. Cuando un individuo, una compañía o un estado no dispone de dinero líquido para pagar una deuda, puede declararse en default. La cesación de pagos tiene consecuencias graves para la economía del país y su reputación crediticia a nivel internacional. Además, los acreedores pueden intentar recuperar su dinero de varias maneras, incluyendo el embargo de bienes estatales. Este proceso implica la retención de activos como propiedad para ser vendidos y utilizados para pagar la deuda adeudada, aunque esta vía puede ser compleja de implementar debido a lo enrevesado de los mecanismos internacionales. Está complicado este asunto y bien complicado. Y el problema es
el único problema real que tiene Cuba en este aspecto, que llevan 64 años, 64 largos años endeudándose y no pagando. Yo creo que todavía le deben dinero al CAME, al Consejo de Ayuda Mutua Económica de la Unión Soviética. ¿Se recuerdan? No sé si se recuerdan, aquella organización que era de la Unión Soviética, se llamaba Consejo de Ayuda Mutua Económica, las siglas eran CAME, y aquella organización era un parche sobre el sistema cubano, porque aquello tapaba prácticamente todos los problemas económicos que tenía la isla. No se veían. Incluso estaban tan tapados que a nosotros mismos nos hacían, por ejemplo, cuando estábamos estudiando en una escuela, en el campo, en algún lado de eso, que nos daban uniforme, nos daban ropa, nos daban zapatos, nos daban todo, a pesar de que teníamos que trabajar en el campo. Ellos decían que teníamos que agradecer por todo lo que recibíamos a la revolución, y no era la revolución a quien había que agradecerle, porque la revolución no otorgaba nada. La revolución solo se endeudaba o embargaba, cambiaba cosas que eran de nuestros recursos: café, tabaco, toronja, oro, plata, platino, yo no sé cuántas cosas. Y eso era intercambio que se hacía con aquella organización que se llamaba el CAME. Y prácticamente nos tenían engañado con aquello. Esto es una crisis que va a degenerar, yo pienso que en algo grande, porque ya ellos han tenido que reconocer su problema. El grave problema en el que están metidos. Es un problema que, aunque ellos no lo quieran reconocer y quieran taparlo, no pueden taparlo. No pueden taparlo porque ellos no pueden tapar el sol con un dedo. Y los problemas se han ido acrecentando cada vez que pasan los años. Y son 64 largos años de tiranía de una revolución que prometió ser una revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes. Lo que no sabíamos nosotros es que aquellos humildes eran la familia Castro y su pandilla de secuaces que hasta ahora siguen defendiendo aquello, porque no lo defienden porque son revolucionarios, no lo defienden porque son patriotas, ni lo defienden por nada, porque los patriotas es lo que menos. Ellos no mencionan a la patria para nada. Allí, cuando ellos mencionan algo de que están dispuestos a dar la vida, es por la revolución, y que van a defender a la revolución, y todo es por la revolución. Por la patria nada. Ellos no son patriotas, ellos no les interesa nada de eso. Y es una hipocresía porque ellos no son revolucionarios tampoco. Ellos no son revolucionarios tampoco porque ellos lo que han es involucionado a Cuba. Ellos no han revolucionado nada. Ellos no han revolucionado nada en Cuba. Al contrario, lo que hicieron fue someter al pueblo y ponerlo a pasar trabajo y necesidades. No es solo al pueblo que los recibió en el poder, sino a 3 generaciones más después de aquella, que somos 4 generaciones de cubanos que hemos perdido prácticamente la vida viviendo la miseria por capricho de ellos, mientras que ellos se han ido haciendo millonarios. Hoy la familia Castro, tanto de Raúl como de Fidel, son millonarios, son jerarcas. El pueblo de Cuba sigue en su miseria. Ellos imponen leyes injustas contra su pueblo. No hay leyes que lo condene a ellos, y cuando lo condenan a ellos se queda en eso, no hay condena. Entonces, yo soy uno de los que me alegro que sucedan estas cosas con ese régimen. Yo soy uno de los que me alegro de eso. Estados Unidos cancela el programa cubano de reunificación familiar. La Embajada de Estados Unidos en Cuba confirmó que la categoría CP3 sigue indefinidamente suspendida. En las últimas horas, un anuncio de la Embajada de Estados Unidos en La Habana relacionado con el programa cubano de reunificación familiar, CRFP, ha traído grandes confusiones entre los cubanos que aspiran a obtener un parol para emigrar a Estados Unidos y reencontrarse con sus seres queridos. Los servicios de inmigración y ciudadanía de Estados Unidos, USIS, por sus siglas en inglés, suspendieron indefinidamente el programa de parol familiar CP3 desde 2017. Sin embargo, puede que existan otras alternativas para emigrar a Estados Unidos. Por favor, consulta el sitio web de USI, refiere un diplomático estadounidense de la Embajada de Cuba mediante un video publicado en el portal de Instagram. ¿Qué es el parol para cubanos CP3? Dentro del programa cubano de reunificación familiar, en inglés Cuban Family Reunification Parole, CRFP, había 2 categorías de parol: el CP1 para los solicitantes principales y el CP3, que estaba destinado a los familiares directos de beneficiados en la categoría CP1. El CP3 lleva suspendido desde hace más de 5 años. Lo que el diplomático estadounidense hizo fue ratificar la política de USIS
y el Centro Nacional de Visas de Estados Unidos. Antiguamente, las solicitudes para participar en el programa bajo la categoría CP3 se realizaban en un momento de la entrevista del solicitante de visa o de inmigrante o libertad condicional CP1. Incluso no era obligatorio que el beneficiario del CP1 viajara con su familiar CP3, ya que el tiempo de aprobación entre una visa y la otra podía demorar. Por ello, la Embajada de Estados Unidos recomendaba que si se aprobaba la participación del solicitante bajo la categoría CP3, podía acelerar el proceso en solitario sin necesidad de contar con la presencia del CP1, que probablemente ya habría viajado a territorio de Estados Unidos. En resumen, los funcionarios consulares de Estados Unidos en La Habana ratificaron la cancelación indefinida de una de las categorías de visa de parol CRFP, pero los participantes principales del programa siguen optando sin problemas. De hecho, el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, por sus siglas en inglés, afirmó en septiembre pasado que se retomaban en La Habana las entrevistas para la reunificación familiar. El objetivo es comenzar a retomar todos los casos que se habían atrasado desde que la embajada cerró en 2017 y solo unos pocos casos fueron atendidos en Guyana. El anuncio no afecta al actual parol que se ofrece para cubanos, haitianos, venezolanos y nicaragüenses. Por los mismos motivos expuestos anteriormente, el anuncio reciente de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana no afecta el actual proceso de parol que comenzó a otorgar la administración demócrata de Joe Biden desde el pasado 6 de enero a todos los cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos. La estrategia de Biden es fomentar una migración segura, ordenada y legal hacia Estados Unidos con base a la emisión de 30,000 visas humanitarias mensuales para los ciudadanos de estas 4 nacionalidades antes mencionadas. Para ello, los beneficiarios deben cumplir ciertos requisitos, como encontrar un patrocinador en Estados Unidos que se haga cargo de sus gastos de manutención por el tiempo que dure el parol y que así no constituya una carga pública para la administración federal. Esto aquí es algo que yo dudo. Yo tengo dudas sobre esto de la estrategia de Biden, es fomentar una migración segura, ordenada y legal hacia Estados Unidos con base a la emisión de 30,000 visas humanitarias mensuales para los ciudadanos de esos 4 países. ¿Por qué digo esto? Cuando ellos anunciaron eso, ellos anunciaron de que ellos iban a dar esto con el propósito de controlar el flujo migratorio en la frontera sur de Estados Unidos. Bien, ¿qué hay de El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Costa Rica, Colombia y todos los otros países de Sudamérica? ¿Eso no van a la frontera? ¿O a eso lo van a dejar pasar libremente por la frontera? Porque eso no tienen este parol. No tienen este parol. Y entonces, este caso no está controlando ninguna solución en la frontera. Por la frontera, todo el que entra por la frontera está entrando, llenando una aplicación que se llama CBP1, y lo están entrevistando y le están dejando entrar. Yo no sé si me están entendiendo. Ahora bien, el caso es el siguiente. Estas personas, de lo cual yo voy a tratar de optar para traer a mi hija y a mi familia, estas personas optan por un patrocinador que le ponga los taxes ahí para que vean de que hay recursos para sustentar a la persona, y ya esas personas no tienen entrevista ni le piden el dichoso affidavit ni nada. Sin embargo, vemos personas que estamos esperando, familiares, desde 2016, 16, 14, 15, 12, desde aquellos años, no lo han podido traer. Uno, porque no tienen recursos suficientes. Otro, por no tener un copatrocinador. Otro, porque se ha atrasado el proceso. Otro, porque están esperando la entrevista. Y así sucesivamente. Ahora viene cualquier amigo le haga el patrocinio y la reunificación familiar sigue en stand-by. No sé si hay justicia en eso. No sé qué es lo que hay ahí. Ahí hay algo raro. A mí me parece más bien que Haití, Nicaragua y Venezuela es un tape. Esto lo tenían solamente con Venezuela. Y el hecho de que hayan incluido a Cuba, Haití y Nicaragua, es para tapar el asunto de Cuba. Y Cuba y Venezuela es la misma cosa. Queden bien por el momento.
al pan pan y al vino vino como Agustín Tamargo.